Estamos listos, súper, ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Carolina Anduesa, directora fundadora de Hippie Chile, y les quiero contar entonces un poco de este programa Hippie, y tomándome de lo que estamos haciendo hoy día, descifrando qué funciona. La idea de contarles de Hippie acá es contarles cómo empoderar a los papás en la educación de sus hijos, incorporar a las familias en su educación, funciona, porque les voy a mostrar la evidencia, y también cómo estimular a nuestros niños desde los primeros años también funciona. Así que espero que dejemos tiempo también para recoger sus preguntas. No voy a ir muy lento, pero quiero partir por un testimonio que habla desde la voz de una mamá hippie. Hola, soy Gira Monasterio, soy mamá hippie y soy mamá de Adrián Salazar de 5 años. Tenemos 2 años como familia hippie y estamos muy contentos de pertenecer a esta gran familia. El impacto que ha tenido hippie en nuestro hogar es que me ha permitido ser la principal tutor de mi hijo. He podido enseñarle vocabulario, números, secuencias, lo cual lo hace muy feliz. Él siente que está jugando y a la vez está aprendiendo, por lo cual estoy muy contenta de hacer de él una mejor persona. Ha obtenido una gran satisfacción al verlo crecer, al ver cómo ha obtenido amor a la lectura, y nos hemos dado cuenta que tiene gran interés por la ciencia, por todas estas actividades de ciencia, y estamos muy felices y orgullosos de pertenecer a la familia hippie. Como mamá estamos muy contentos y en particular siento gran admiración por todo lo que he aprendido. He aprendido a ser la principal tutora de mi hijo, he aprendido a ayudarle en su conocimiento, a confirmar, a poder saber los momentos correctos en lo que debo corregirlo y cómo hacerlo. He hecho una gran conexión con mi hijo todas las noches, ya que hemos podido crear de hippie una rutina de casa. Una rutina desde el momento en que nos conectamos con las tías, hacer el aprendizaje para mí, para saber cómo debo llevar ese conocimiento a mi hijo, y también la rutina de todas las noches, hacer las actividades, leer la lectura de la semana y hacer las actividades que a él le hacen feliz y lo ayudan a ser mejor persona. Bueno, ¿qué les llamó la atención? No se preocupen del setting porque estaba armado, pero ¿qué les llamó la atención de lo que dice esta mamá hippie, de su discurso? ¿Algún voluntario o voluntaria? Dale, después vamos allá. Espérame, que te tienen que pasar el micrófono. Me llamó la atención que la mamá sea la tutora del niño. O sea, de todo lo que dijo, como no conozco hippie y qué implica ser la tutora del niño. Súper. También cómo va reconociendo el aprendizaje. De repente para los papás es difícil, y que ella también sea la protagonista de esto hace que ella vaya reconociendo cómo va creciendo su hijo y cómo va aprendiendo. ¿Quién más? Sí, quizás solo agregar que la mamá hablaba de que hacía lo que más le gustaba a su hijo. Entonces me imagino que estaba en un entorno de cosas como no estresantes para ambos, y eso obviamente podría fortalecer la relación madre-hijo en la casa. Súper. Súper, yo creo que con eso ya tenemos como casi que súper claro lo que es hippie. A mí también me impresiona cuando veo estos testimonios, como casi las mismas cosas que ustedes. ¿Por qué dijo tutora? Ella eligió la palabra tutora. Es como, yo creo que ella se siente tan empoderada que le puso, ella es extranjera en todo caso, tenemos muchas mamás migrantes en Hippie Santiago, el 90% son mamás migrantes. Yo creo que ella le puso un nombre, como que ella siente que ella es como la primera educadora de su hijo y le puso el nombre de tutora. Tenemos tutoras hippie, que son las mamás que hacen el programa, entonces ella se siente tan empoderada que se siente ya como una tutora. Pero justamente tiene que ver con cómo ella va reconociendo también lo que aprende su hijo, y a mí me llamó harto la atención cómo ocupa vocabulario
de secuencia, vocabulario que no tendría por qué manejar como mamá. Y lo impresionante que es cuando empiezan a conocer a su hijo, empiezan por supuesto que vincularse, a conocerlo en este contexto de aprendizaje, empiezan a desarrollar mucho más este vínculo, esta rutina, este momento para leer. Entonces, y eso al final es gran parte de lo que aporta Hippie a estos hogares. Ustedes saben que la escolaridad de la mamá o el papá, el principal cuidador, es una de las cosas que más influye en el desarrollo de los niños. Entonces, estas mamás así empoderadas, hablando este lenguaje del vocabulario, llegan mucho más fácil y se integran mucho mejor también en los contextos más escolares. Así que ese es uno de los impactos que les voy a mostrar. Les voy a contar qué es Hippie, evidencia de impacto, Hippie Chile, cómo funciona, principales adaptaciones, evaluación y un último testimonio. Entonces, Hippie no es hippie, alguien entró diciendo yo no soy hippie, yo tampoco, pero el programa se llama así por sus iniciales en inglés, Home Instruction, for Parents of Preschool Youngsters, que es instrucción en casa para papás de niños preescolares. Sé que no nos gusta mucho la palabra preescolares acá, pero bueno, en inglés funciona bien. Es un programa de visitas domiciliarias que tiene evidencia internacional de impacto, que promueve el desarrollo integral de los niños, en etapa preescolar, pero no trabajando directamente con los niños, sino que a través de sus papás, empoderándolos como primeros educadores y a través de algo que fue una de las razones que nos llevó a traer Hippie a Chile, que son estas tutoras comunitarias, estas mamás de la misma comunidad, que son las que hacen de enlace con esta familia y le llevan el programa a las otras mamás. Hippie es un programa internacional, no sé dónde ponerme para no tapar a nadie, no, yo me voy a poner al otro lado. Hippie es un programa internacional. En estos países está, y de hecho esta semana estuvimos en el encuentro internacional de Hippie con los directores de varios países, recorriendo los lugares de Chile donde está Hippie, conociendo de las familias de Hippie, fuimos a visitar hogares. Surgió en Israel, fundado por la doctora Bima Lombard, y lo interesante de Hippie es que ha funcionado en distintos contextos en todos los continentes. Ahí hay algunas fotos que nos muestran, es impresionante, pero hay niños que están leyendo los mismos libros traducidos en distintos idiomas y otros libros que son propios de lo local, en Liberia, en Canadá, en Australia, en Chile, en Argentina, en Austria, etc. Entonces, ¿cuál es esta evidencia que les decía de impacto? Bueno, hay harta evidencia que se ha recogido estos años, porque Hippie lleva más de 50 años. Por ejemplo, en Australia se ha recogido mucho del impacto en tutoras comunitarias. En Australia este programa en parte también es apoyado es totalmente financiado por el Estado, en este caso. Es un programa público que en parte tiene financiamiento desde el Ministerio del Trabajo, porque para muchas de estas tutoras comunitarias esto es como su primera entrada, son mamás que esta es su primera entrada al mundo laboral. Entonces, ¿qué demostró este estudio? Que las tutoras se desarrollan profesionalmente, normalmente continúan el desarrollo académico profesional luego de Hippie. Nosotros tenemos hartos casos acá en Chile de tutoras que son mamás de la comunidad que entraron a estudiar, muchas entraron a estudiar carreras ligadas a la educación, aumenta su confianza personal. Las tutoras muchas veces se transforman en líderes dentro de su comunidad y esto también es bien impresionante y esto se reporta desde otros miembros de la comunidad, no es como que ellas mismas digan que son líderes. Y bueno, de hecho nosotros ahora en Chile estamos haciendo un estudio longitudinal cualitativo para poder ver también esa experiencia de las tutoras en nuestro país. En términos de evidencia de impacto en mamás, papás y cuidadores, hay evidencia en Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, con estudios cuasi experimentales también, y varios de ellos también en población latina de Estados Unidos, especialmente en Colorado y en Miami, en Florida, que los papás aumentan su autoconfianza en el rol parental. Se les aplican estos test de autoconfianza. Ustedes saben que es súper importante para los papás como confiar en sí mismos como papás, como educadores, en su vínculo con sus niños. Disminuye los niveles de estrés parental, que como también saben, el estrés parental está directamente ligado con el desarrollo de los niños. Entonces, reducir el estrés parental fortalece estos vínculos y el desarrollo, fortalece el contacto y la relación positiva con la escuela. Estos papás, cuando se los compara con estos papás similares en estos grupos control o contrafactuales, estos papás van más al colegio, van más a las reuniones de apoderados, sus niños asisten más también.
aumenta el tiempo que se dedican a estimular el aprendizaje de sus hijos, mejora el vínculo, que fue algo que nombraron por allá, reduce conductas abusivas con los niños cuando se han pillado, y además transfieren sus conductas a los otros niños. O sea, los niños que no pasan por hippie, pero son de la misma familia, también tienen mejores aprendizajes que sus pares. Y para los niños y niñas, acá también se ha hecho estudios en varios países, muchos son cuasi experimentales, hay estudios longitudinales y también metaanálisis que miden la evidencia y la pesan en los distintos estudios. Se ha visto desarrollo del lenguaje y alfabetización, vocabulario, lectura, prelectura, escritura, matemática, desarrollo cognitivo, conductual y socioemocional, relación con pares, se reducen comportamientos externalizantes, se mejora, hay más promoción del año escolar, se reduce el ausentismo. Y súper interesante, en caso de alfabetización, lenguaje y matemáticas, se siguió una cohorte de niños hasta segundo medio y todavía mantenían los niños hippie mejores resultados que sus pares no hippie, controlados por muchas otras variables. Eso es súper interesante de ver. Entonces, ahora que ya sabemos que funciona, les quiero contar el caso Hippie Chile. ¿Por qué trajimos Hippie a Chile? Nosotros somos Fundación CMPC y tenemos distintos programas educativos, pero el año 2017 empezamos a buscar otro programa que nos pudiera ayudar a complementar la oferta educativa que ya había en el país en educación temprana. Lo primero que dijimos es que tiene que ser basado en evidencia, y ustedes ya vieron que está la evidencia. Lo segundo, queríamos llegar a distintas comunidades. Nosotros apoyamos, y de hecho ya esta semana estuvimos visitando con los visitantes internacionales muchas familias migrantes en Santiago Centro. También trabajamos con comunidades mapuche en la región de la Araucanía y también en la provincia de Arauco, de la región de Biobío. Trabajamos con comunas urbanas, con sectores rurales. Entonces, ¿cómo llegamos a todas esas comunidades con un programa? Desde ya se pueden imaginar que la clave es la tutora comunitaria, porque como es de la misma comunidad, es como si hiciera una traducción de hippie a su comunidad. Entonces, también queríamos que tuviera mucho énfasis en estos vínculos tempranos, en empoderar a las comunidades, de nuevo acá aparecen las tutoras y los papás como primeros educadores, y con una estructura sencilla de replicar. Y Hippie tiene esa lógica, que es, y siempre nos piden lo mismo desde Hippie Internacional, manténganlo simple y lo van a lograr. Y así hicimos un barrido, estuvimos un año trabajando en esto y llegamos a Hippie. Partimos solo con 37 comunas, con 37 familias en la comuna de San Joaquín, haciendo este piloto con 5 tutoras, y este año 2023 superamos una meta que teníamos. Solo este año estamos con 1.040 familias, eso además de las que se han graduado los años anteriores, con 65 comunas, ahí está mal, son 3 regiones, 24 comunas y 65 tutoras comunitarias. Ahí está la distribución geográfica. En la región metropolitana estamos en Santiago, ahí están las comunas de Biobío, un énfasis en el Gran Concepción, también en la provincia de Arauco, como ven, que está Cañete y Contulmo. En Araucanía tenemos comunas de la provincia de Malleco y de la provincia de Cautín. Son 7 coordinadoras hippie y 65 tutoras comunitarias, cada una pertenece a estas mismas comunas de donde son las mamás y normalmente a los mismos barrios de donde son las mamás. Nosotros acá trabajamos con familias de niños de 2, 3 y 4 años de edad. En otros países se trabaja de 2 a 5, a veces un poco distinto. La idea de trabajar a 2 a 4 acá es llegar hasta 4 años, cuando los niños ya están en prekinder, y poder empalmar con el acceso de la mayor parte de ellos al colegio, porque lo que no queremos que pase en Hippie es que los papás piensen que ellos se hacen cargo y se hacen parte de la educación de sus hijos solo en la etapa preescolar y después lo entregan al colegio. Lo que queremos es que ellos entiendan que siempre son parte del aporte, del apoyo a sus hijos, de su educación. Entonces siempre tratamos en todos los países que el último año de Hippie empalme con el primer año, que tenga suficiente cobertura escolar. Está organizado para que cada papá o mamá hippie o cuidador, tenemos hartas abuelas hippie también, varias, ¿no? Esté haciendo estos como juegos durante 15 a 20 minutos, durante 4 a 5 días con sus niños en la casa. A través de estos juegos promueven el aprendizaje y dura 30 semanas por año. Entonces, Hippie tiene 2 principios básicos. 1, todos los niños pueden aprender de acuerdo a su nivel de desarrollo, a sus distintas condiciones. Y 2, todos los papás, mamás, y yo lo digo mamá, queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, basado en eso, ¿qué hacemos? Empoderamos a los papás para promover el desarrollo de los niños. Y todos los países hippie tienen este mismo modelo, que son 4 componentes. Un currículum de 30 semanas,
con actividades para el papá o mamá, en este caso para 2, 3 y 4 años. O sea, estamos hablando de 30 semanas para 2, para 3 y para 4 años. Técnicas de dramatización o role-playing como método de enseñanza. Esto es cuando el papá está con la tutora o la mamá está con la tutora, hacen como una especie de role-play de las actividades para entrenar de manera lúdica, interactiva. Tiene visitas domiciliarias semanales y reuniones grupales mensuales, y estas actividades son realizadas por tutoras comunitarias bajo la capacitación de un coordinador profesional. Yo creo que con este gráfico les puede quedar como un poco más claro cómo funciona Hippie. Nosotros tenemos estas 7 coordinadoras profesionales que trabajan en Fundación CMPC, son normalmente educadoras de párvulos, psicólogas, antropólogas, y ellas entrenan semanalmente a un grupo de tutoras comunitarias. Estas tutoras, como son mamás, van y aplican, porque en Chile hacemos este trabajo solo con mamás de la comunidad, digamos, no papás. Ellas van y aplican el programa con su propio hijo. ¿Ya? Hacen las actividades, juegan con su hijo, y después de eso, con todo este aprendizaje que tienen de haberlo hecho, van y hacen las visitas a entre 12 y 15 familias de la comunidad, que son estas familias hippie. Les entregan los materiales, hacen el roleplay, y después de eso, cada mamá o papá o cuidador principal hace las actividades con su hijo. Nosotros no trabajamos directo con los niños. Entonces, nosotros le llamamos nuestra cadena de impacto. A través de la coordinadora, llegamos a la tutora aplica con su hijo, lo aplica con la mamá, y la mamá o papá lo realiza con su propio hijo a su vez. Y esto es como se ve un currículum hippie. Son cuadernillos que les entregamos a las familias junto con los otros materiales en estos distintos temas. Uno los ve y podría pensar que es un poco escolarizante, pero en verdad cuando decimos matemática es como contar piedritas, como hacer cosas muy de secuencias, entretenidas en el hogar. Cuando decimos lenguaje y alfabetización, normalmente es contar cuentos, jugar en función del cuento. Motricidad son muchos juegos en que hacen como estas típicas gincanas o circuitos. Y ciencia, que es uno de los temas que más les gusta a los niños hippies, es hacer experimentos en la casa. O también salir afuera a, no sé, hacer como con una hoja una especie de paracaídas y ver cómo vuela, y con eso ven el viento. Normalmente tiene que ver con observar, predecir, explorar, contrastar, que es ciencia, pero mucho juego con sus papás y mamás. Estas son las actividades que les encantan, eso y las lecturas. Esos son algunos de los libros que ocupamos en Hippie. Entonces nosotros le entregamos esta bolsa de material a la familia, un cuadernillo semanal y entre 9 a 10 de estos libros cada año. Entonces además Hippie agrega como todo este material literario a cada una de estas casas, de estos hogares. Nosotros hemos hecho varias adaptaciones a Hippie Chile. Tenemos 3 cursos online para las tutoras. Tenemos una capacitación muy intensa para las tutoras que parte con una semana a principio de año, pero todas las semanas entrenan el currículum y al finalizar la semana tienen una reunión de reflexión con actividades de bienestar. Nos importa mucho el bienestar de estas tutoras, y actividades también de gestión y organización, que aprendan este mundo, a entrar a este mundo laboral, temas de conocimiento en infancia también, y este entrenamiento permanente. Además, en Hippie Chile, durante la pandemia, tuvimos que migrar, como muchos de ustedes, totalmente a virtual. Creamos este Hippie Chile virtual en 8 pasos, que de hecho lo hemos tenido que exponer en otros países, y lo que hicimos fue que nos quedamos con varios de estos aprendizajes, y ahora tenemos una versión híbrida, que nos ayuda mucho, porque hay muchas veces que la mamá se tiene que quedar en la casa porque, qué sé yo, su mamá, digamos la abuelita del niño, está enferma. Bueno, entonces igual se puede hacer la visita, la hacemos por videollamada de WhatsApp, que la mayoría de las familias tienen acceso a ese tipo de recursos. Y también nos ha ayudado en lugares con violencia rural, a los que no podríamos acercarnos si no fuera porque tenemos Hippie, y ahí lo hacemos completamente online. Además tenemos estos distintos materiales, sistematizaciones. Está este cuaderno de la tutora, que lo hicimos para ayudarlos a planificarse, pero ahora es como un planner que les encanta a las tutoras. Y otras adaptaciones como libros propios que tenían más que ver con Chile o con la realidad como latina o hispanoamericana. Ciertos elementos como, por ejemplo, los juegos, los trajimos a juegos chilenos, por ejemplo, o latinos como el Veo Veo. Y también todas las imágenes tratamos de que sean pertinentes a nuestra realidad, que los niños entiendan que estos son, por ejemplo, los elementos que se pueden encontrar acá en el supermercado. También tenemos elementos bilingües, mapuzungún español. Lo que hicimos fue que en el currículum de 4 años le pedimos a los niños que voten por el cuento que más les gustaba, para que también participen de esto, y eligieron Estela y los gatitos.
y lo tradujimos al mapuzungún. Estuvimos trabajando un año con las comunidades para que les hiciera sentido, porque como es un lenguaje oral, entonces, y son distintas comunidades, ñacche, pehuenche, lafkenche, entonces para que a todos les hiciera mucho sentido esto, y ahora tenemos Estela Cachipi Chiqueñarqui, y tenemos además elementos en mapuzungún en cada uno de los 3 currículums, que los elegimos como los más representativos para ellos, los colores, los números, las formas. Ahora paso como a esta última parte, que es la evaluación de Hippie en Chile. Primero adaptamos la teoría de cambio, hicimos esta evaluación de diseño acompañada por una académica de la Universidad Católica. Ahí está entonces la teoría de cambio de Hippie. Estamos evaluando permanentemente en función de este modelo la implementación de Hippie. Hacemos seguimiento a los entrenamientos semanales, todos los meses a las tutoras domiciliarias. Tenemos reuniones semanales por cada eje, por cada grupo de comunas, y de todo Hippie Chile. Tenemos evaluaciones la semana 10, 20 y 30, llamadas preventivas las llamamos, en que llamamos a un grupo de familias en la semana 7 y 15 para saber su experiencia hippie y nos retroalimentamos de eso. Y tenemos todos estos instrumentos de seguimiento como planillas de seguimiento a la implementación, creo que no están acá, están en la otra. Formularios de registro de visitas domiciliarias que nos permiten permanentemente tener visualizaciones de lo que está pasando, ir corrigiendo a tiempo, ir retroalimentando y también ir mejorando el programa a tiempo. Tenemos también esta evaluación de resultados, en que aplicamos un pre y post en función de esta teoría de cambio que les mostré para ver los resultados. Entonces estamos aplicando permanentemente la encuesta de parentalidad de Hippie, que es una encuesta adaptada de distintos países, L2P, que es la escala de parentalidad positiva, que es chileno, pero está estandarizado. Especialmente hacemos énfasis en competencias vinculares y formativas, y el Parental Sense of Competence Test. Aplicamos el PRE más o menos en la semana 5, porque si lo aplicáramos antes podríamos tener más resultados, pero es un poco amenazante entrar a una casa aplicando test, así que preferimos que pase un tiempo, y lo aplicamos al finalizar. Y estos son los resultados que tuvimos el año pasado, pero son los resultados que hemos tenido desde que aplicamos esta fórmula, que es: aumentan de manera estadísticamente significativa los papás que pasan por Hippie sus competencias formativas. Dentro de este 2P son las que tienen que ver con el desarrollo de la autonomía, de la socialización y la estimulación de los niños y niñas, las competencias vinculares, también del 2P. Los papás y mamás hacen más actividades que favorecen el desarrollo de los niños y niñas, aumentan su seguridad de poder apoyar a sus hijos e hijas en el aprendizaje, y esta controlabilidad, que es esta percepción de que lo que yo hago influye en el desarrollo de mis niños y niñas. Y además tienen todas estas declaraciones que son súper positivas, y el NPS, que es este indicador de satisfacción que se ocupa, el Net Promoter Score, de 95%, que también es muy, muy bueno. Bueno, y ahora entonces estamos emprendiendo un nuevo desafío, que es una evaluación de impacto. Estábamos esperando a tener bien consolidado el modelo, y lo estamos haciendo con el equipo del Centro de Estudios de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Es un estudio cuasi experimental. Por temas éticos preferimos hacer un cuasi experimental y no un experimental en este caso, para no negarle a la mitad de los niños la posibilidad de tener hippie cuando ya sabíamos que tenía efectos positivos en otros países. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a comparar a estos niños hippie con un grupo que se está controlando por edad y región de la encuesta longitudinal de primera infancia, la ELPI, 2010, 2012 y 2017. ¿Ya? Y se les está aplicando el test de Peabody, que es de vocabulario, el inventario de Battelle, que es de desarrollo integral, el Hearts and Flowers, que lo que hace es medir como funciones cognitivas, y el Child Behavior Checklist, que es para medir temas emocionales. Además, a los papás se les está aplicando también el E2P y el Parental Sense of Competence Scale. Tenemos 361 familias evaluadas de currículum de 2 y 3. Ya se hizo la fase 1 de recolección de datos, se diseñó los grupos de comparación, y tenemos que entrar ahora a la fase de recolección de datos post, así que espero con mucho gusto en unos meses más poder contarles efectivamente que tuvimos impacto también. Acá hay algunas comparaciones, cómo aparecieron estos grupos al inicio, que son casi similares el grupo experimental con el control, pero un poquitito mejor en algunos casos hippie, y están un poquitito peor en temas emocionales, cosa que esperábamos en función de que estos niños pasaron un momento súper importante en sus vidas en pandemia. Y algo que les adelanté al principio es que estamos haciendo un estudio cualitativo
longitudinal para ver los cambios que nosotros vemos en las tutoras, pero para poder también mostrárselos a los demás. Nosotros vemos que las tutoras cambian incluso su forma como de presentarse, es muy impresionante. Entonces, cambian su forma de hablar. Entonces, eso de hecho nos lo mostró uno de nuestros aliados locales en la Corporación de Infancia y Familia de Santiago y quisimos estudiarlo. Y entonces estamos haciéndoles entrevistas y a veces las filmamos antes, durante, y ahora viene la etapa de cerrando y hacerles un seguimiento a las tutoras. Ellas tienen unos reportes muy lindos y queremos poder compartirlos también, porque creemos que este programa tiene también que podría ser una externalidad positiva, pero que en otros lados es buscado directamente, que es este valor que tiene para estas mujeres de la comunidad que se empoderan también y se convierten en líderes en sus comunidades. Entonces ahí hay algunos testimonios que pueden leer. También hay muchas de ellas que vienen de otros países, que son las inmigrantes, sobre todo en la comuna de Santiago, el 90% son inmigrantes, la mayoría son de Venezuela y que este es su primer trabajo en Chile y que sienten que se están integrando a este país a través de esto. Y acá creo que tenemos el último testimonio, que parece que nos va a quedar harto rato para si tienen alguna pregunta. El impacto que ha tenido ser tutora para mí ha sido gratificante, ya que gracias a que entré aquí a Hippie logré desarrollar autoestima, confianza en mí misma y seguridad también para interactuar con mis familias, conocerlo y formar un vínculo. También hemos logrado formar red de apoyo con algunas familias, por ejemplo, con algunas que viven más cercanas a mí. Nos apoyamos en lo que es el cuidado de los niños de repente, así que eso ha sido gratificante porque somos todas vecinas del sector al final y estamos para apoyarnos. Desarrollé también la seguridad para desenvolverme con mis familias, con mis compañeras, que a todas las venía conociendo también el año pasado, y también gracias a Hippie descubrí mi vocación, ya que este año ingresé a estudiar psicopedagogía, así que eso es algo que me había costado, encontrar mi vocación, y gracias a Hippie la descubrí. Como mamá también ha sido una experiencia pero muy bonita, ya que logré conectar con mi hijo, porque no es lo mismo estar que conectar. Entonces, gracias a Hippie logré también trabajar paciencia con él para hacer las actividades, y la técnica de las 3C fue clave en eso. El confirmar, completar sus respuestas, corregir de una manera que él no se sintiera mal, me ayudó mucho también a conectar con él y que ahora le encanta hacer actividades. Me ve con el cuadernillo, con el libro y sabe que vamos a hacer una actividad y se pone feliz, y me pide hacer siempre las de motricidad primero, que son las que más le gustan. La lectura también este año, en comparación al año pasado, incrementó pero en un 1000%, ya que todas las noches me está pidiendo que le lea de 1 a 2 cuentos, y el año pasado eso no pasaba, yo le leía los cuentos, pero este año el amor por la lectura incrementó mucho más. Bueno, y ese era el último testimonio que queríamos compartir. Acá se nota también algo que no sé si les alcancé a decir, que son como las redes que se forman en Hippie. O sea, estas mamás que nosotros estamos en un país que tiene como ciertos temas más fragmentarios también, donde uno vive con... hay harto aislamiento de las mamás que crían bastante solas, entonces este programa ayuda mucho a crear estos lazos con la comunidad. Y estas mamás, lo que a nosotros nos cuentan, y a mí me cuentan mucho cuando voy, es que empiezan a crear estos lazos, esta comunidad de mamás que se prestan, qué sé yo, los disfraces para las fiestas patrias de los niños, que están ahí cuando una necesita que le cuide al más chiquitito porque lleva al otro al médico. Entonces se crea como esta comunidad, se entreteje esta red de familias Hippie. Así que eso es lo que les quería presentar, y quería dejar un poco de tiempo para preguntas, que me alegro que haya quedado un poco de tiempo para las preguntas. Muchas gracias.